Ahora sí, ya estoy grabando y bueno, muchas gracias. Ahora ustedes ya han visto el tema de lesión celular. Yo voy a hacer un complemento a eso, tocando específicamente el tema de coronavirus para que ustedes como personal de salud tengan conocimiento y base científica acerca del coronavirus y qué es y el cómo actúa en el organismo, ¿no? Cómo desde su ingreso y el funcionamiento del virus en el organismo. Y eso les va a llevar a entender a ustedes, entendiendo esta parte básica del virus, ustedes van a poder de allá eh, tener mayor conocimiento acerca de los síntomas que va a generar, cómo se pueden hacer los tratamientos o qué tratamientos se pueden hacer para que pueda tener un efecto en el virus en sí y los demás, ¿no? Todos los factores extras que tienen que ver con el virus, ¿no? Voy a compartir ahora mi pantalla. Por favor, doctor, le pido que los silencie a todos los participantes para que la pantalla que comparta no sea intermitente, ¿no? Y y usted mismo póngase en silencio para que pueda compartir la pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla, Doc? Ya, entonces empezamos. Genoma del COVID-19 y lesión celular. Eh, los biólogos Jan y Peter Medawar lo describieron al virus como un conjunto de malas noticias envueltas en una proteína, ¿no? Ya en 1977. Entonces esta figura les debe parecer muy familiar que, ya que este virus está dando mucho que hablar actualmente, ¿no? En el mundo. Un repaso rapidito hacia la familia del coronavirus para saber de dónde viene, ¿no? Este es el orden de los nidovirales, la familia Coronaviridae, la subfamilia Coronavirinae, y dentro de esta subfamilia hay varios, ¿no? Varios géneros que son el alfa, el beta, el gamma, el delta, y hasta diciembre solo se describían dentro del beta, dentro del género beta, solo se describían tres líneas, ¿no? El SARS-CoV, el hepatitis virus murino y el MERS-CoV, ¿no? A partir de diciembre, que es donde empieza el primer brote en Wuhan, China, ya se describe un virus parecido al SARS-CoV, pero que no era el mismo. Entonces lo denominan SARS-CoV-2, ¿no? Que sería la continuación. Por eso el número 2, que equivale a lo que ustedes conocen el COVID-19, porque justamente se lo ha descrito en diciembre del 2019. La diferencia entre el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV originalmente son una cadena de aminoácidos. Si ustedes recuerdan sus clases de biología o bioquímica, una diferencia entre los aminoácidos cambia totalmente la estructura de una proteína, ¿no? Entonces, hay varios aminoácidos que son diferentes entre entre estos dos agentes virales, lo cual hace que se diferencien, ¿no? Ya dentro de estos, del género beta, tenemos estos tres virus, ¿no? Que ya los he descrito, pero vamos a tocar las enfermedades que producen. El primer virus que se ha descrito, el 2003, el SARS-CoV, es responsable del síndrome respiratorio agudo severo, ¿no? Se ha dado un brote en China el 2003. Este fue el primero. Posteriormente, el MERS-CoV, que significa Middle East, Medio Este, por su localización en el Medio Este, dentro del continente, dentro de los continentes.
que produce el síndrome respiratorio también, ¿no? Entonces, estos virus se caracterizan por presentar síndromes respiratorios como en el organismo del huésped, ¿no? Y actualmente el coronavirus, ¿no? Que también pues, tiene una... dentro de la sintomatología que presentan estos, también produce un síndrome respiratorio agudo, ¿no? Y se ha descrito el 2019, en diciembre de 2019 en Wuhan, China, por primera vez, como les había indicado, ¿no? Entonces esa es la secuencia de este virus, de los coronavirus. Eso como un preámbulo. Ustedes pueden acceder a la actualidad del coronavirus en esta página que yo le he creado, ¿no? Tal vez algunos de ustedes ya han ingresado. Acá pueden hacer, esto es un screening rapidito que les permite saber si y tienen un riesgo bajo, medio o alto de estar infectados con coronavirus, ¿no? Entonces acá apretan empezar y les va a dar un formulario para que lo puedan llenar. Y también pueden encontrar recursos acerca del coronavirus, ¿no? Acá las guías de la OMS, de la OPS. Y me gustaría tomar un minutito de su tiempo para revisar juntos este link, que es muy importante para que ustedes también estén actualizados acerca de los números que actualmente nos da el coronavirus, ¿no? Entonces le ponen acceder y nos va a dar una tablita muy interesante acerca del coronavirus en el mundo, ¿no? Para que ustedes puedan también hacer un seguimiento diario, porque estos números, acá tenemos el número total de confirmados, que ya hemos pasado el millón en todo el mundo, estamos llegando al 1,5 millones. Acá tenemos el total de muertos, hasta ahora mayor de 81,000 muertos en todo el mundo y los casos que han sido ya reportados como recuperados, ¿no? Como ya sanos, se podría decir, que son más de 298,000. Entonces acá ustedes pueden ver también esta distribución de acuerdo a los países. Como podrán ver, Estados Unidos está en el primer lugar con más de 380,000 casos. A ver si le damos un clic ahí, mayor a 380,000 casos actualmente en Estados Unidos y un número de muertos mayor a 12,000, ¿no? Entonces acá pueden jugar con el mapa. Yo actualmente me encuentro acá, en New York, que es la ciudad, que es el estado donde más casos se ha reportado, ¿no? Actualmente en New York tenemos, bueno, ya hemos pasado los 4,000 muertos en New York, donde estoy actualmente acá, ¿no? ¿Me pueden ver, Doc? ¿Está todo bien? Perfecto. Entonces, bueno, es acá donde yo estoy para que ustedes tengan una idea y ustedes están en Bolivia, acá abajo, ¿no? También pueden ver los números de Bolivia, de todos los países en realidad. Esta tablita que es muy linda lo ha hecho la Universidad John Hopkins, ¿no? Si ustedes han escuchado de esta universidad es una de las mejores de medicina en el mundo, ¿no? Entonces, altamente confiable. Y acá pueden ver que los números varían todos los días. Ahora les estoy dando un número, mañana ustedes van a navegar en el internet y van a ver otro número totalmente distinto, ¿no? De acuerdo al país y en el mundo. Eso, ojalá que ustedes puedan también revisarlo periódicamente para que tengan mayor conocimiento del tema. Y eso en cuanto a la actualidad del coronavirus, ¿ok? Bueno, entrando ya más en tema eh, del coronavirus, estoy manejando esta tablita para que ustedes vean lo general de lo que voy a hablar y luego voy a terminar con esta misma tabla para ya una vez teniendo el conocimiento base puedan entender ustedes cómo este virus se comporta en el organismo y en las células específicamente, ¿no? Este es el coronavirus que ya lo han debido ver muchas veces, que voy a describir en su totalidad al virus. Este es el receptor que se encuentran en todas las células del organismo, específicamente en las células endoteliales y más de 15 órganos de nuestro cuerpo producen esta enzima, la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta enzima actúa como receptor del virus, lo captura
lo fagocita y lo ingresa dentro de una célula. Como ustedes sabrán, el virus necesita para poder sobrevivir, replicarse y poder infectar otras células, necesita vivir dentro de una célula en el organismo. De otra forma, este virus no podría cumplir con su función. ¿Ya? Entonces acá este receptor, como les decía, en nuestro organismo más de 15 órganos se han demostrado que producen este receptor, la enzima convertidora de angiotensina 2. No se me vayan a confundir porque también hay la enzima convertidora de angiotensina 0, se lo podría decir, ¿no? Entonces esta es la 2 y esta es la 1 que les voy a explicar más en detalle una vez descrito el virus. Solo esto para introducción, para que ustedes vean cómo el virus ingresa al organismo, a la célula en específico. Y esta enzima convertidora de angiotensina, como les decía, eh, lo encontramos específicamente, en mayor cantidad en los pulmones. Y es eso que va a dar la lesión pulmonar como sintomatología, como les había descrito anteriormente, que es la característica de estos virus. Y también va a ser expresada en el riñón, en los vasos, en el corazón y otros órganos más, ¿no? Entonces, toda la sintomatología que ustedes van a poder ver o la sintomatología que ustedes han escuchado de fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, son todos los órganos donde este receptor existe, ¿no? Entonces ustedes ya tienen una idea de... Y también se ha descrito actualmente que este receptor también se encuentra en los intestinos. Y también se está viendo que hay más pacientes en la actualidad que están refiriendo tener síntomas abdominales, como diarrea, dolor abdominal. Últimamente se ha visto esto, ¿no? Entonces, todos los órganos que expresen este receptor van a ser afectados y van a causar síntomas, ¿ya? Eso como un preámbulo, luego vamos a describir este esquemita al final de la presentación, ya teniendo todas las bases hechas del virus. Entonces el virus ingresa a una célula y genera esta cadena de ARN, ¿no? La característica de los coronavirus es que tienen secuencia ARN. También hay virus que son secuencia ADN, pero estos coronavirus son ARN. Y dentro de la genética se ha descrito hasta un 30.000 aminoácidos, ¿no? Se han descrito hasta 30.000 aminoácidos en este coronavirus. Como pueden ver ustedes acá, tenemos la secuencia de aminoácidos: adenina, uracilo, uracilo, adenina, 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 guanina, guanina, etcétera, ¿no? Y como ustedes sabrán, en el ARN la timina se cambia por uracilo, ¿no? Entonces es por eso que tenemos el uracilo en vez de la timina en una composición de ARN. Esta es la secuencia de aminoácidos que se ha descrito para el coronavirus 19. Acá la estructura general de este coronavirus y todas las proteínas que lo conforman, ¿no? Ah, hay un grupo de proteínas no estructurales, eso significa que no forman parte de la estructura del virus en sí. Y se ha descrito de 1 a 16 proteínas no estructurales. Lo vamos a describir una por una y de forma rápida y sencilla. También hay proteínas estructurales como la proteína S, que le da la forma de corona al virus, la proteína S de espiga, su nombre en español. La proteína EMN también lo vamos a describir y vamos a describir sus funciones. Y también tiene unas proteínas accesorias, ¿no? 3A, 3B, que los vamos a describir. Se ha descrito la función de muchas de estas proteínas, pero también
se han encontrado proteínas que no se han podido describir a la totalidad su función y que a lo mejor se van a describir en el futuro porque este es un virus nuevo que recién lo estamos conociendo también. Sin embargo, ya tenemos esta descripción general y que lo han publicado recientemente, lo han publicado en la última semana de marzo. Entonces, de lo que les voy a hablar es algo realmente bien actualizado y lo último que se sabe de este virus, ¿no? Empezamos entonces con las proteínas. Vamos a empezar con las proteínas no estructurales, ¿ya? Con estas. Las que no son parte de la estructura del virus, ¿no? Son proteínas que no son parte de la estructura. Eh, la proteína 1, no estructural 1, es el saboteador celular, ¿no? Es lo que va a ralentizar la célula y la producción de sus proteínas, ¿no? Una vez ingresada en la célula, esta proteína va a hacer que el sistema normal de nuestras células estén lentas y no produzca las proteínas necesarias para poder atacar a los virus, ¿no? La ralentiza. La proteína 2 es es una proteína misteriosa. Se la ha descrito así porque no se sabe, no se ha podido describir cuál es la función de esta, ¿no? Como les decía, hay proteínas que sí se han descrito la función y otras que no, por ahora. Quizá en el futuro se van a describir, pero por ahora no. Pero sin embargo se ha visto que está implicada en el movimiento de endosomas dentro de la célula, ¿no? Continuamos con con la proteína número 3 que sirve en el desmarque y también tiene una función de corte. ¿Qué significa desmarque? Nuestras células, todas las células, cuando reconocen una partícula, una parte que no es propia del organismo, le pone una etiqueta y hace que el mecanismo de defensa que tenemos vaya, lo degrade o lo elimine, ¿no? Entonces, esta proteína actúa en el desmarque, ¿no? Estas, eh, este virus que es etiquetado por el sistema inmune, esta proteína específica va a ir a ocultarla, digamos, del sistema inmune para que pueda sobrevivir y además va a cortar estas proteínas que generalmente están juntas, ¿no? Dentro de la envoltura del virus y esta proteína va a cortar, va a separar a cada proteína, ¿no? Las va a separar para que cada proteína pueda cumplir su función específica, ¿no? Estas funciones específicas que les estoy ahora explicando. Continuamos con la proteína 4, que es un creador de burbujas dentro de la célula, para que partes nuevas del virus puedan ser copiadas, ¿no? Y puedan ser movidas dentro de la célula para facilitar su replicación. Continuamos. La proteína 5, que tiene una función de tijera, ¿no? Que va a cortar también los enlaces de estas proteínas para que cada quien pueda cumplir su función. Es la proteína 6 que juntamente trabaja con la proteína 3 y la proteína 4 que ya las había descrito para poder fabricar estas burbujas dentro de las células, porque dentro de estas burbujas se van a crear los futuros virus, ¿no? Dentro la replicación viral, ¿no? Se van a crear los virus que van a salir al exterior de la célula como nuevos virus. Las proteínas 7 y 8, que son asistentes de copia, trabajan junto con la proteína 12. La proteína 12 es la proteína fotocopiadora, ¿no? Que les voy a explicar llegando al número 12. Estas se van a acordar que la 7 y la 8 son asistentes de copia, ¿no? Esta es la 7, proteína 8 de copia. La proteína 9
No se ha descrito bien la función de esta proteína, pero sí se ha descrito que está localizada en el núcleo celular, ¿no? Por eso se la llama en el corazón de la célula, en el núcleo celular, en el núcleo de nuestras células. Se ha visto que probablemente crea canales para que salgan y entren sustancias dentro del núcleo hacia el citoplasma o del citoplasma hacia el núcleo, pero no se ha descrito una función específica para esta proteína 9. ¿Cómo estamos por ahí, Doc? ¿Está bien? Estoy apuntando. Ok, continuamos. La proteína 10 es el que le da el camuflaje genético a los virus. Como ustedes saben, el camuflaje va a evitar que el sistema inmune los atrape y los elimine, ¿no? Trabaja junto con la proteína 16 para no ser atacadas, ¿ok? Acá ya les di un preámbulo de, de las proteínas que sirven como fotocopiadora, ¿no? Esta proteína, la proteína 12, es la máquina copiadora y se va a encargar directamente de la replicación viral. Ustedes a lo mejor han escuchado acerca de este nombre, Remdesivir, que es una droga, es un medicamento antiviral que se ha demostrado que ha trabajado en otros virus, en otro tipo de virus, como inhibidor de esta proteína específica, ¿no? Pero esto se ha demostrado en otros virus. Hay estudios recientes que han usado este medicamento para el coronavirus, sin embargo no ha tenido el mismo efecto que con otros virus, ¿no? Entonces, el uso de este medicamento tampoco no es estándar para el tratamiento del coronavirus. Sin embargo, algunos hospitales, algunos países lo usan porque no hay otro medicamento más disponible, ¿no? Entonces, todavía está en revisión este medicamento y en pruebas clínicas, ¿no? Para determinar finalmente si es que pueda coadyuvar en el tratamiento del coronavirus, ¿no? Todavía está en revisión. Sin embargo, actúa en la fotocopiadora del virus, ¿no? En la replicación viral directamente en la proteína 12. Acuérdense esta proteinita porque es importante por, el, por las implicaciones de tratamiento que les había dicho, ¿no? Con el remdesivir. Continuamos. La proteína 13 hace que las cadenas de ARN, como ustedes han podido ver, ¿no? Están envueltas en espiral. Entonces esta proteína hace que las desenvuelve y las pone en una línea para que puedan ser leídas y transcritas más fácilmente, ¿no? Simplemente eso, desenvuelve el RNA. La proteína 14 es el corrector. Cuando ya existe una copia del RNA, esta proteína va a corregir si estas nuevas partículas de RNA están correctas o no, ¿no? Por ahí, como les había indicado, la posición o la adición de un nuevo aminoácido o el cambio por otro aminoácido va a dar lugar a que se cree una proteína totalmente diferente, ¿no? Entonces este corrector se va a encargar de justamente controlar que no haya ningún error en eso, en la replicación viral, ¿no? Una vez que han pasado por la fotocopiadora, que es la proteína 12. Eso. Y el limpiador, proteína 15, que cuando hay replicación viral siempre existen restos de proteínas que quedan sueltas y eso hace que el sistema inmune las capte y vaya y las elimine, ¿no? Entonces este limpiador, como su nombre lo indica, limpia este resto de la replicación viral, estos restos que existen, para que justamente el sistema inmunológico no los capte, ¿no? La proteína 16 también le da más camuflaje al virus, ¿no? Trabaja juntamente con la proteína 10 para darle
para evadir el sistema inmune, ¿no? Camuflaje, como su nombre lo indica. Eso en cuanto a las proteínas no estructurales, ¿no? Ahora vamos a continuar con las proteínas estructurales, ¿no? Como su nombre lo indica, forman parte de la estructura del virus. Y ustedes han debido ya también escuchar o ver a la proteína S, que significa en español espiga, ¿no? Espiga, ¿no? Y le da la forma de corona a este tipo de virus. Como podrán ver, le da la forma de corona y tiene la función más importante de esta proteína es que se une al receptor de las células que les había indicado en un inicio, ¿no? Entonces, esta unión es muy importante porque el virus de otra forma no podría ingresar a las células. Actualmente se están desarrollando tratamientos in vitro, en modelos de animales, para justamente atacar esto, ¿no? El virus y su receptor en las células. Así se podría evitar que el virus ingrese a las células y pueda afectar los diferentes órganos que les había mencionado. Entonces esta proteína es muy importante dentro dentro del ingreso a las células, ¿no? Y esta es su secuencia de aminoácidos que ha sido descrita, ¿no? Citosina, citosina, uracilo, citosina, guanina, como les había indicado. Termina con adenina, ¿no? Y acá, en esta figura, en el de la derecha, podemos encontrar cómo es la unión. Esta proteína que ven en amarillo es la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿no? Esta que está en verde acá es la misma acá, pero ya juntas, ¿no? Ya están unidas, listas para que esta enzima la ingrese dentro de la célula, la fagocite dentro de la célula, ¿no? Por un proceso de endocitosis. No fagocitosis, endocitosis. Acá unas proteínas accesorias, esta proteína de escape que perfora la membrana celular, acá, ¿no? Perfora la membrana celular, hace que salgan partículas del virus y produzca inflamación celular, ¿no? La proteína E que le da la envoltura al virus, ¿no? Esta. Acá está la proteína E. Le da la envoltura al virus. Acá también podemos ver la proteína S en otro esquemita para que también tengan más amplitud. La proteína S, la proteína E, la envoltura, ¿no? Y vamos a continuar con las demás proteínas. Acá también otra imagen para que puedan verla. La proteína S, ¿no? La proteína E, la envoltura. Y posteriormente vamos a describir la proteína N y la proteína M. Justamente la proteína de membrana, ¿no? Acá. La proteína de membrana. Acá, ¿no? La proteína de membrana. Y esta proteína de membrana es muy importante porque es donde va a actuar el jabón, ¿no? El jaboncillo, que es muy importante en la higiene. Y les voy a explicar también en otro esquemita cómo es que actúa el jabón en- para poder eliminar estos virus de las superficies, ¿no? De nuestras manos, más específicamente al momento del lavado de manos. Acá tenemos otra proteína, el bloqueador de señal. Esta proteína se ha descrito también en otras enfermedades como la polio y la influenza y permite bloquear la señal para que el sistema inmune la detecte y elimine el virus, ¿no?
El virus liberador, estos virus son virus accesorios, no son, eh, son virus accesorios. El virus liberador que evade las teterinas de las células. Nosotros en las células tenemos unas enzimas llamadas teterinas que cuando que permite que cualquier componente dentro de la célula salga y si sale las elimina. Entonces este virus liberador evade las teterinas y hace que el virus salga tranquilamente sin ser capturado o eliminado, ¿no? También produce que nuestras células del organismo eh, mueran, ¿no? Suicidio de las células de nuestro organismo. Eso. Otra proteína accesoria, la proteína misteriosa, que no sabemos tampoco la función, que es la 8. Proteína accesoria 8. Proteína N, que ya les había mostrado en los esquemas anteriores, la proteína del nucleocápside, que se encuentra dentro eh, que se encuentra dentro de la célula, dentro del virus, perdón, para proteger el RNA, ¿no? Si podemos volver. Es esta proteína en forma de espiral, que es el nucleocápside, que protege el RNA. Otros virus accesorios que no son tan muy importantes, pero sí los han descrito, la 9B, la 9C, que también tendrían un efecto en proteger al RNA, ¿no? Junto con la proteína N del nucleocápside. Y otra proteína accesoria, la 9B, que bloquea el interferón. Como ustedes saben, el interferón es muy importante en el proceso de la inflamación y va a hacer que por medio de la inflamación se elimine al virus y el sistema inmune reaccione y vaya y lo ataque, ¿no? Pero esta proteína accesoria, la 9B, bloquea el interferón y su función. La proteína 9C no sabemos, no se ha descrito aún su función. Otra proteína misteriosa que no sabemos, la proteína accesoria 10. Sin embargo, se ha demostrado que otros virus parecidos al coronavirus, de la misma familia, no tienen esta proteína, ¿no? Entonces nos da a pensar por qué es exclusiva del coronavirus y cuál sería su función. A lo mejor en algún momento lo sabremos, por ahora no se sabe su función. Y fin de la línea, ¿no? El genoma del coronavirus termina con un fragmento de ARN que detiene toda esta producción, toda esta maquinaria que les he descrito de producción de proteínas dentro de la célula, ¿no? Esta es la cadena final y termina con una secuencia de aminoácidos de adenina, ¿no? Y le da fin a las células. Esa primera parte, Doc, ¿cómo estamos? Ahí, ¿continuamos con preguntas o continúo? Y- Sí. Ah, ok. Sí. Como sabrán, la secuencia de aminoácidos van a formar un péptido. Los péptidos forman polipéptidos y los polipéptidos van a formar proteínas, ¿no? Solo para refrescar la memoria de los aminoácidos. Entonces, cada secuencia de aminoácidos va a formar en su conjunto una proteína, ¿no? Exacto, la poli acá. Y es el stop. Sí,
estoy yo escuchándote bien y me imagino también los mismos te están escuchando bien. Vamos adelante. Ya. Entonces voy a ir a, ya bien descrito eso, les quiero compartir esto también, que es muy bonito. ¿Ya? Para, esto lo vamos a hacer rápido porque ya tienen la base de cómo funcionan los virus dentro de la célula, ¿no? Y los Correcto. voy a ir relatando esto. Y los voy a dejar también este documento, es un PDF. Los voy a dejar en el Classroom, ¿no? Para que Ya. ustedes lo revisen con calma y si, y si les gusta, ¿no? Poder más, hacer más detalle en esto. Muy bien. Acá está el coronavirus nuevamente. Cómo ingresa a las células por medio de la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿no? Entra a la célula, acá ya está dentro de la célula. Dentro de la célula, como les decía, empiezan a eliminar ya partes virales de RNA para que pueda invadir otras células y puedan continuar su replicación, ¿no? Y acá la maquinaria de cómo funciona la fotocopiadora de virus de RNA, ¿no? Acá cómo se replican. Acá ya está dentro de las células, ¿no? Dentro de la célula, aquí está el núcleo celular, ¿no? Y cómo actúan los diferentes tipos de las proteínas virales que ya les he descrito. Acá partes de RNA también que generalmente se siguen produciendo y salen de la célula y van, infectan a otra célula y se replican y así sucesivamente, ¿no? Acá, ¿no? Estas partículas de RNA, como les decía, van a otra célula, ingresan, se replican, ¿no? Crean nuevas copias virales y cuando ya está creada, cuando ya está formado el nuevo virus, salen al exterior de la célula y a infectar otras células también, ¿no? Acá estos son los restos celulares que después de que la célula salga de la célula, es, estas células ya prácticamente no son destrozadas, tienen eh, muerte celular y dejan, ¿no? sus restos en en el organismo y estas son captadas por el sistema inmune y también activan el sistema de la inflamación, ¿no? La cascada de la inflamatoria para poder defenderse del, de este virus. Y eso, acá esta tablita también es bonita porque acá en la parte izquierda ustedes tienen el virus de la influenza, a la derecha el virus, el coronavirus. Y miren cómo acá, si nosotros tuviéramos una vacuna, cómo actuaría, ¿no? Acá, acá está, esta es la vacuna, ¿no? De la influenza. Y por medio de la vacuna nosotros somos capaces de crear anticuerpos contra la influenza para cuando nosotros enfermemos con la influenza, estos anticuerpos vayan al virus y lo amortiguen. Como ustedes verán acá, el anticuerpo va a atenuar al virus, ¿no? Y evita su replicación, su ingreso a la célula y todo el proceso que les había explicado. Pero como verán en el coronavirus no tenemos todavía una vacuna que pueda cumplir esa función, ¿no? Y eso es algo muy importante que justamente ahora se está trabajando en tratar de encontrar una vacuna que pueda ayudar en el atenuamiento del coronavirus, ¿no? Ese es el sistema de cómo actuaría una eventual vacuna, ¿no? Comparada con la vacuna de la influenza que la tenemos actualmente. Eso. Y cómo actúa el jabón, ¿no? En la proteína de membrana que les había explicado. Va y la desactiva y rompe la proteína de membrana en sus dos, en su bicapa, ¿no? De membrana. Y la destruye. Eso,
Voy a volver voy a volver acá para terminar con la tablita que les había indicado. Entonces ya una vez, ¿Doc? Sí, está bien, sigue, sigue. Entonces una vez entendido cómo funciona el virus, cómo ingresa a la célula por medio de la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿no? Ya dentro de la célula empieza la replicación y eh, cuando hay una infección local o sistémica, como es el caso del coronavirus, ¿no? Que produce, como ustedes han oído escuchar, en los pacientes que se complican, produce una neumonía local, puede también que va a conllevar a un, a un distrés respiratorio, va a llevar puede conllevar a una sepsis y a un choque séptico y a una eventual falla multiorgánica, ¿no? Esa es más o menos una secuencia de cómo se complican los pacientes de coronavirus. Y cuando existe una reacción, eh, cuando existe una infección local o sistémica, se activa el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Eh, y a través de a través de este sistema, como ustedes sabrán, la angiotensina 2 es uno de los vasoconstrictores más potentes que tenemos en el cuerpo, que va a predisponer a que los vasos se construyan, ¿no? Es como si ustedes agarran una manguera de agua y hagan presión en la manguera y el agua va a salir con mayor fuerza, ¿no? Entonces, esa función cumple más o menos la angiotensina 2, ¿no? En el cuerpo, vasoconstricción, y hace que algunos órganos en nuestro organismo, especialmente los pulmones y y el corazón, el miocardio especialmente, produzcan esta vasoconstricción y haya una permeabilidad vascular, ¿no? En esos órganos, los cuales van a incrementar el daño pulmonar y eventualmente llevarnos a un distrés respiratorio, shock y sepsis, como les había indicado, ¿no? Entonces en este sistema renina-angiotensina-aldosterona existe una enzima que también se llama enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Como les había indicado, no se confundan esta con la enzima convertidora de angiotensina 2, que son diferentes, ¿no? Sin embargo, estas dos también actúan en el mismo sistema, ¿no? Y cuando el cuerpo está balanceado, cuando no tiene ningún tipo de enfermedad, estas dos enzimas están en un balance, ¿no? Y permiten una función normal de los órganos. Pero cuando existe un desbalance, como cuando hay una infección, ¿no? Va, una de estas enzimas o bien se va a elevar va a bajar en su cantidad, ¿no? Entonces, cuando existe este tipo de infecciones, como la neumonía, por ejemplo, ¿no? Este sistema se activa y va a producir las complicaciones pulmonares, como nos había indicado, ¿no? Prácticamente este sistema tiene mucho que ver porque hay un desbalance en, este, en, est- en estas dos enzimas. ¿Y por qué actualmente se dice que el coronavirus actúa más o tiene mayor complicación en las personas adultas? Porque este sistema, renina, angiotensina, aldosterona, ya se ve afectada generalmente en las personas adultas porque muchas de ellas, en un alto porcentaje, presentan enfermedad cardíaca, presentan hipertensión, presentan diabetes. Estas tres enfermedades son bien comunes
porque el tratamiento también afecta directamente a este sistema, además, y las tres enfermedades van a tener directa implicancia en este sistema, ¿no? Renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Y eso hace que, aparte del desbalance que existe, que provoca el coronavirus entre estas dos enzimas, en las personas adultas ya hay un daño, ya hay un desbalance en este sistema y lo que hace, y hace que estas personas se predispongan a una complicación aún más severa, ¿no? Como se las ha descrito en el coronavirus, que tiene mayores complicaciones en las personas adultas. Eso, Doc, Listo. con eso creo que hemos abordado varios temas del coronavirus, ¿no? Especialmente la parte básica de la replicación viral y la lesión que causa en la célula o cómo se comporta dentro de la célula. Muy bonito, te felicito, Pablo. Ha sido muy didáctico. Entiendo que la grabación que estás haciendo, eso va a ser bien ahorita para toditos que puedan reproducir las veces que yo mismo lo voy a ir reproduciendo, te digo. Y entonces me encantó, me agradó la didáctica que has tenido, de las variadas proteínas que tiene este virus. Es realmente impresionante cómo esa secuencia de RNA codifica todas estas proteínas, y este virus está tan, diríamos, es tan inteligente que puede entrar, tiene proteínas para que ingrese, tiene proteínas para que sea replicado el RNA sin ninguna mutación, y hasta tiene su proteína correctora para, digamos, la lectura a manera de las posibilidades del RNA, tiene su enzima, y otro tiene su proteína. Y así me ha impresionado conocerlo más en detalle. Yo creo que los chicos también han escuchado y tener una mejor idea de la parte molecular de este virus. Y en relación a la lesión, todos nosotros en este momento, esta semana más y la siguiente, estamos con muchos temas, y justamente hay 3 o 4 chicos con los cuales también van a hacer una exposición de sus artículos sobre este virus, que me imagino va a ser de mucha ayuda para que ellos también puedan expresar sus artículos. Por eso es que lo vamos a subir, yo te lo voy a subir a Classroom, el listado de los artículos que mi auxiliar de docencia, Alejandra, lo ha preparado en una forma resumida, y para que también en algún momento que te puedan escribir. Eso yo quiero pedirte, Pablo, que si hasta alguno a través de esta vía te pudieran escribir o quieran pedirte ayuda, lo hicieras en el tiempo que te permita, y ya las vas a ir conociendo a través del Classroom. Me siento orgulloso, Pablo, uno, por parte de ti, porque has sido mi ex estudiante, has sido mi ex auxiliar, y noto las ganas que siempre nos has contagiado. A mí particularmente, siempre te decía, respirar el aire de Nueva York es distinto. A veces ese aire que quiero que se contagien, chicos, es así como cuando uno va estudiando, va a veces renunciando a algunos detalles que hay en la vida diaria, tiene sus logros. Pues Pablo lo está consiguiendo. Yo he sido, y eso tengo que decírselo también a todos estos chicos, gracias a Pablo es que he conocido varias universidades que están allá en Estados Unidos, y ustedes ahora lo han conocido. Es una forma muy bonita de interactuar. Está grabado, como les decía. Jocelyn o alguno de ustedes tal vez también ya lo haya grabado, me imagino. La perspicacia en cada uno de ustedes es también importante. De todas formas, Pablo lo va a subir, y para que todos lo vayan reproduciendo. Creo que con estas palabras, a Pablito, no sé si algún mensaje de preguntas, si alguno ya puede activar su sistema de sonido, una pregunta concreta que quisieran hacerte, o también a través del Classroom, pudiéramos hacer, si es que hay dificultad en el
también pudieran replicar a través del plasma. Les cedo la palabra a chicas, a ver si es que, o Edwin, estaban Maribel, Siley, Naim, Maribel, están todavía en conexión. Si quieren hacerle alguna pregunta al doctor Alvin. Buenas noches, doctor. Ahí está. Hola, Sigue, Jailin. está Aileen. Buenas noches. Doctor, mi pregunta es la siguiente. ¿Existe algún tipo de marcador celular que nos indique el ingreso a la fase aguda de esta enfermedad? Eh, no, no hay un marcador que nos indique el ingreso a la fase aguda. En realidad no tenemos fase aguda en la enfermedad. Se han descrito tres fases en la enfermedad del coronavirus, ¿no? Los asintomáticos, que no presentan ningún tipo de síntoma. Los que se complican o presentan una sintomatología leve, ¿no? Como tos, fiebre, dolor, como cualquier otra gripe, resfrío. Y los que se van a complicar con neumonía en primera instancia, van a desarrollar un distrés respiratorio. No todos, ¿no? No todos llegan a desarrollar, pero estoy dando la secuencia de cómo esta enfermedad evoluciona, ¿no? Entonces, neumonía, distrés respiratorio, sepsis y falla multiorgánica, ¿no? Entonces, no hay un marcador que nos va a decir en qué fase estás o en qué fase estamos, pero sí va a haber marcadores de inflamación que nos van a decir, hay una infección local o hay una infección sistémica. Entonces, eso podemos saber con exámenes de laboratorio, midiendo los niveles de citoquinas, midiendo las interleucinas 1, 6, que son factores proinflamatorios, y también nos van a indicar el desarrollo o el curso de esta enfermedad, el pronóstico, ¿no? Si es que se va a ir complicando o no. Y también, generalmente los laboratorios de sangre, ¿no? Que cubren el perfil hepático, el perfil renal, eh, y la valoración pulmonar, en este caso, que es el órgano más afectado en el coronavirus, ¿no? Entonces, algo molecular no hay, más bien hay marcadores propios de los órganos que los conocemos ya, ¿no? Como por ejemplo las bilirrubinas en el hígado, cuando existe un incremento en las bilirrubinas, nos indica que está haciendo, que hay un daño en el hígado, ¿no? La hipoxia, por ejemplo, en el caso de los pulmones, cuando la saturación de oxígeno baja menor a 90%, nos indica que algo está pasando, ¿no? Algo no está bien en los pulmones, ¿no? Por ejemplo, la oliguria en los riñones nos indica que el sistema justamente implicado, el de renina, angiotensina, aldosterona, está fallando y no está habiendo una excreción normal de la orina, ¿no? Entonces, esos marcadores que son más clínicos, de laboratorio, nos ayudan como pronóstico en la enfermedad, ¿no? No hay un marcador molecular como bien o como lo preguntabas. Muy bonita la pregunta de Yailin, me agradó. Me comentaba Pablito, ellos son mis estudiantes de fisiopatología cuarto año de la carrera de bioquímica. La mayoría al año, Pablito, van a ser internados en bioquímica. Diagnóstico, aparte bioquímica clínica, van a hacer algunos cortes por bacteriología, virología. Muchos van rotando así. Entonces, tú conoces el internado del bioquímico Ujú. en laboratorio. Por eso es que la pregunta muy bonita, la de Jailin, te felicito, queriendo abordar, yo te voy a acoplar un poquito de eso. ¿Qué conoces allá en Estados Unidos? Debe haber laboratorios donde ya obviamente marcan tus citoquinas, tú pides en el laboratorio y te dan, digamos, en un tiempo X, valores normales o valores acelerados de citoquinas. ¿Qué opinión tienes respecto a la proteína, al, no, se llama al- a la procalcitonina? Eh, ¿Sirve marcador? ¿No, no sirve?
No se ha visto muy implicada y, y tampoco es que se la use en este tema específico del coronavirus. ¿Ya? Sí se usa como marcador la CKMB, creatina quinasa, ¿no? Creatina quinasa. Creatina quinasa, como les decía, las citoquinas, esta es otra citoquina, una de las familias, y que la creatina quinasa generalmente se usa como marcador. Ya. Ese es muy importante en temas clínicos, que un valor mayor a 1, si no me equivoco, ¿sí? Eh, de creatina quinasa daría un mal pronóstico en el curso de la enfermedad, ¿no? Ya. La lactato deshidrogenasa. La lactato de deshidrogenasa eh, esto nos sirve para medir el daño celular, ¿no? Cuando hay muerte celular, la lactato deshidrogenasa se va a elevar y eso nos permite también... Son marcadores de la inflamación, ¿no? No son específicos. Claro, Sí, pero no tan específico como Jailin preguntaba, digamos, esto te ha preguntado porque qué otras cosas por ahí no estamos conociendo que podrían ser útiles, aparte de lo que se hace PCR en tiempo real para el diagnóstico, digamos, definitivo de coronavirus. Ahorita siempre es la pregunta, ¿qué otras formas podrían haber de ayudar, diríamos, para contribuir a este paciente está en un estado crítico o sin tratar, etcétera? Gracias, Pablito. sí, ¿Algo más eso. querías Pero comentarle? está claro, ¿se ha entendido la respuesta? Sí, No hay, sí, ¿no? Jailin. Ya, Por ahora no hay. Generalmente nos manejamos con factores de la inflamación, las citoquinas, de CKMB, el lactato de deshidrogenasa, como marcadores de inflamación, ¿no? Como para cualquier otra enfermedad que produzca inflamación, sepsis, un choque séptico, ¿no? Pero sí se ha demostrado que el CKMB por lo menos da una idea más precisa del comportamiento del coronavirus, ¿no? No es específica, pero nos da, representa. sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Por ahí, Evelyn. Perdón, Adelante. abusaré un poquito. Sí, adelante. Mi siguiente pregunta es que hay pacientes que desarrollan una tormenta de citoquinas y esto les hace ingresar a una etapa crítica. Entonces, ¿hay algún tratamiento específico para las interleucinas 1 y 6 que se esté utilizando allá? No hay un tratamiento específico para las interleucinas 1 y 6, pero como lo mencionabas, para la tormenta de citoquinas se está utilizando la cloroquina, hidroxicloroquina, no sé si han escuchado, no sé si has escuchado, Jailin. Se está usando las cloroquinas. eh, para recordar, estas cloroquinas se usan en enfermedades inmunológicas como el lupus y otras enfermedades reumatoideas que actúan en factores de la inflamación, ¿no? Y hacen que esta inflamación reduzca, ¿no? Y sin embargo, este tratamiento no es específico para el coronavirus. Esto solo va a ir a atenuar la tormenta de citoquinas, como tú lo habías indicado en el coronavirus, que en los pacientes que se complican sí presentan un alto índice de inflamación, ¿no? Una tormenta inflamatoria, sí. Pero no son tratamientos específicos, son tratamientos que coadyuvan y actualmente se está debatiendo mucho el uso de las cloroquinas. La cloroquina es el medicamento que se ha descrito antes y la hidroxicloroquina se la, se la está usando actualmente porque es menos produce menos daños secundarios como la cloroquina. Entonces la hidroxicloroquina es más manejable, sin embargo produce mucho daño secundario como prolongación de QT en el corazón, ¿no? Eh, produce también ceguera, entre otros daños secundarios. Y muchos hospitales acá están usando, no muchos, algunos están utilizando hidroxicloroquina y se ha visto
que se han muerto los pacientes con daño, daño con falla cardíaca, porque justamente su daño secundario en el corazón ha hecho que estos pacientes puedan fallecer en el intento de tratar de salvarlos del coronavirus, ¿no? Entonces no hay un medicamento específico para el coronavirus. Lo ideal sería una vacuna, ¿no? Como les había mostrado en el esquema, que pueda actuar directamente en la, en la interacción entre la enzima convertidora de angiotensina y la proteína S, ¿no? Que es, también se están viendo de hacer medicamentos para evitar esa unión. ¿Se entendió? Sí, Sí, no, muy bien. Por lo yo lo he entendido, también creo que Yailin me agrada, Yailin, que estás leyendo muy bien, me agrada tu eficacia y tu conocimiento. ¿Alguien más quiere aportar algo o preguntar algo? Hola, ¿cómo estás? Alejandro, adelante. dos preguntas, bueno, creo que están relacionadas. La primera, lo de, no sé si se ha enterado de la seroterapia que se está aplicando. No sé si tiene alguna opinión respecto a eso. Y también respecto al uso de vacunas BCG, si no me equivoco, que también utilizan ustedes. ¿La seroterapia te refieres al tratamiento con plasma? Sí, de pacientes que Ah, ya ok, han cursado una fase. sí. El tratamiento con plasma de pacientes convalecientes, ¿no? Que pacientes que han salido del coronavirus, o sea, han cruzado con la enfermedad y ahora están recuperados. Ujú. Se está usando acá en pruebas clínicas, en clinical trials, ¿no? En las pruebas clínicas acá. Y se ha demostrado, hay estudios también bien limitados, no es que todos se están usando, por lo menos en China no, creo que hay un estudio que reporta 3 4 pacientes. En Francia hay otro estudio que reporta igual 4 3 pacientes que lo han usado. Y en Estados Unidos lo estamos usando más. Hay varios hospitales. Justamente uno de los hospitales que hemos visitado, el laboratorio, ¿se acuerda, doctor? El laboratorio de Columbia que hemos visitado. Es uno de los hospitales en Estados Unidos que está utilizando el plasma justamente con plasmaféresis. El doctor tiene mucha experiencia en plasmaféresis. Cuando tengan tiempo le pueden preguntar acerca de esto. Y se está utilizando como una medida que pueda salvar a los pacientes más críticos, ¿no? A los que están en sepsis, a los que están en falla multiorgánica, como último recurso, que actuaría como una vacuna, ¿no? Porque en realidad se está ingresando por medio de la plasmaféresis, ¿no? Se extrae sangre del paciente recuperado, se limpia el plasma y se deja los anticuerpos en este plasma, los anticuerpos que les había mostrado en las imágenes, ¿no? Y ese plasma con los anticuerpos contra el coronavirus se ingresa al paciente enfermo y eso coadyuvaría en la atenuación del virus, ¿no? Como es una vacuna en realidad, ¿no? O sea, llegaría a ser a- una vacuna, ¿no? Llegaría. Pregunta Alejandro. Esa es. ¿Cuál era la segunda pregunta? Del uso de las vacunas BCG para este coronavirus. Eh, las vacunas BCG no se ha demostrado tampoco tener ninguna relación. Sí se ha demostrado que en países donde nosotros tenemos a la vacuna BCG como digamos es establecido, ¿no? En Bolivia nosotros al nacer todos nos tenemos que vacunar con BCG. En Estados Unidos no, porque la prevalencia no es alta, ¿no? Entonces, generalmente en países de desarrollo como Bolivia y otros países sí es una norma establecida de vacuna BCG. Sin embargo, no se ha visto que en estos pacientes que han recibido
la vacuna generalmente, o sea, hay un estudio que dice que estos pacientes han tenido menos complicación, ¿no? Y se les sabe, y ellos reportan haber tenido esta vacuna del BCG, pero tampoco es algo que se ha probado y es... Lo que pasa es que estos estudios se han usado en pacientes contados, ¿no? 5 pacientes, 10 pacientes. Entonces, esa experiencia no lo puedes aplicar en todo un país de millones de habitantes, ¿no? Como les había indicado el coronavirus, el 80% de los pacientes con coronavirus van a ser totalmente asintomáticos, ¿no? Algunos van a tener uno que otro síntoma y se van a curar. Entonces es muy difícil predecir cómo va a evolucionar un paciente con coronavirus y, y no podemos dar un juicio de que si algo ha funcionado en un grupo de 10 personas va a funcionar en millones, ¿no? Entonces, pero sí son recursos que se están utilizando, se están investigando y que me imagino cuando pase todo esto de aquí a fin de año, me imagino ya se va a tener las cosas, estos estudios bien claros. Seguramente se van a hacer más estudios donde más gente estén implicadas en estos estudios y se va a tener unos datos más relevantes, ¿no? Por ahora solo son reportes de experiencias que están pasando en algunos hospitales porque quieren ayudar, ¿no? De alguna forma quieren coadyuvar en salvar a los pacientes que están complicados. ¿Puedo abusar? Sí, sí, no, pregunten todo lo que quieran, pregúntenme ahora estamos con tiempito, así que sin ningún problema. Hipovitaminosis D, si no me equivoco, claro, sí. Claro, y mi pregunta es que si está relacionada con ese receptor de enzima, de la enzima angiotensina que dijo antes que también estaba presente en los pulmones y en el intestino. Sí, la hipovitaminosis D, ¿me indicas si está relacionada? No está relacionada ni en el sistema de renina-angiotensina-aldosterona ni en la enzima convertidora de angiotensina 2. En ninguno de los dos todavía se ha visto que está relacionada y no tendría ningún rol importante o vital en esto del coronavirus, ¿no? ¿Has leído algún artículo acerca de la hipovitaminosis o algún... Eh, no me acuerdo si ayer, creo, participamos en un congreso, un pequeño congreso de varios médicos de la Sociedad Española de Inmunología y ahí hablaban de reportes que se había hecho el análisis de pacientes que presentaban una inmunidad muy baja con la hipovitaminosis D. Y como está muy relacionada la vitamina D con el intestino, pensé que tal vez podría tener una relación, ¿no? Porque dijo que estos receptores se encontraban tanto en el intestino como en los pulmones como con el intestino. Importante, ¿no? Estos receptores, la ECA, lo llamaremos para nombrar más rápido, es- son, forman parte de las células endoteliales, ¿no? Eh, y las células endoteliales, como sabrán, son células eh, mm, muy importantes para la generación de las propias células entre sí, ¿no? Y una vez dañadas las células endoteliales, también generan o gatillan la cascada de la inflamación, ¿no? El proceso de la inflamación. Entonces, eso también está implicado en hacer. Y este virus, como ingresa a las células, va a dañar las células endoteliales del sistema respiratorio en primera instancia y van a hacer que haya permeabilidad vascular, ¿no? Y se genere la inflamación. Pero no, es eso, ¿no? La de la hipovitaminosis, la verdad
No, 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 tampoco he leído nada relacionado con eso. Y bueno, eso. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Naim. Ah, perdón, Maribel. Adelante, Maribel. Qué buena pregunta. Eh, ¿Te quedó claro la hidroxicloroquina cómo trabaja, ¿no? En la tormenta de citoquinas, reduce la inflamación y coadyuvaría en el tratamiento del COVID, ¿no? Ahora, continuando con la pregunta, la citromicina, ¿cuál es el mecanismo? Los pacientes de COVID, como les había indicado, si se complican, en primera instancia van a producir neumonía, ¿no? Entonces, el tratamiento estándar para una neumonía es la citromicina. Entonces, cuando ellos veían en Wuhan, China, ellos veían a sus pacientes que tenían neumonía, ya sea hospitalaria o extrahospitalaria, cuando nosotros vemos un paciente con neumonía, le tenemos que dar tratamiento empírico hasta obtener los resultados del laboratorio. Y ese tratamiento empírico consta de consta justamente de esta acitromicina, que es un macrólido, ¿no? Y porque generalmente sabemos que la neumonía en la mayoría de los casos es bacteriana, ¿no? Y la citromicina es un antibacteriano. Entonces en Wuhan, China, ya han empezado a darles por eh, la citromicina como un tratamiento empírico ante la neumonía, porque no sabían qué era. Lo encontraron, llevaban las muestras del laboratorio, no había bacterias, no había virus, entonces en algún momento, como, como esta enfermedad produce neumonía, se le da todo lo que puedas dar, o sea, todo lo que, cuando no sabes qué está causando una enfermedad, en medicina nosotros utilizamos el tratamiento empírico, tratando de cubrir todas las bacterias posibles o todos los virus posibles que causen una enfermedad. Y eso es lo que se ha hecho en algunos países. Entonces se les ha dado eh, la hidroxicloroquina, se les ha dado la acitromicina por si acaso es una bacteria. Entonces como que este tipo de experimentos, porque son eso, son experimentos que incluso se están haciendo todavía, eh, se ha visto como en 10, en 15 pacientes creo en Francia, han sido los primeros en reportar que la hidroxicloroquina con la acitromicina ha dado buenos resultados en nuestros pacientes y, y lo han publicado y hay algunos hospitales también están siguiendo esas experiencias, ¿no? Pero sí, a tu pregunta, la citromicina se ha dado como un tratamiento empírico a la neumonía. De ahí empieza todo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Estaban ahí, creo ahí. Micaela, Chile, Magalí. Magalí. Magalí está. ¿Dónde está Magalí? Está por. Aquí está Magalí. Es cierto, dice, está con el chat. Debe estar con él. ¿Estás leyendo, Pablito? Sí, sí. Es cierto que ibuprofeno. Lo perdí, lo perdí. A ver. No, no puedo verlo, Doc. ¿Usted puede verlo? No, Ah, ya, ok. Ibuprofeno y otros medicamentos similares pueden ser un factor. seguro. A ver, volverlo a colocar, Magalí. Creo que he entendido. ¿Quieres saber si el ibuprofeno? Y otros medicamentos similares pueden ser un factor agravante en las infecciones por coronavirus. Ah, ya, yo, el uso del ibuprofeno. Sí, el ibuprofeno se ha utilizado generalmente es un antipirético, antiinflamatorio, ¿no? Entonces se lo ha usado más para
para la fiebre en los casos que se han complicado, para justamente atenuar los síntomas leves que ellos, o los síntomas que ellos podrían, que los pacientes podrían presentar. E igualmente, en Francia se ha descrito en un artículo que el uso de ibuprofeno predispondría a que la enfermedad se, se complique. Eh, si nosotros nos acordamos el mecanismo de acción del ibuprofeno, tiene un mecanismo dual, ¿no? Que actúa tiene un mecanismo central y un mecanismo periférico. Entonces, uno eh, de los efectos secundarios del ibuprofeno es que va a actuar en el sistema gástrico, ¿no? Va a producir úlceras y, y eventualmente va a hacer que esas úlceras en el sistema gástrico se perforen y produzca la hemorragia digestiva que mencionaba el doctor. Entonces, eventualmente nosotros ya conocemos ese efecto secundario del ibuprofeno. Entonces, ¿para qué usar ibuprofeno si podemos usar paracetamol? ¿No? Entonces es por eso que algunos hospitales o algunos doctores que lo han usado el ibuprofeno dicen, hemos usado ibuprofeno pero hemos tenido complicaciones. Bueno, ya, o sea, si ya sabemos los efectos secundarios, ¿para qué seguir usando ibuprofeno, no? Aún sabiendo que estos receptores del ECA2 también están en los intestinos, ¿no? Ahora, como se ha dado más fuerza últimamente, como les decía, por ejemplo, en China, cuando apareció este brote en diciembre, enero, en China los pacientes no reportaban síntomas abdominales, diarrea, dolor abdominal. Si revisan los artículos, no hacen referencia al sistema abdominal o al sistema gástrico. Pero ya cuando el virus ha llegado a Europa y especialmente a Estados Unidos, ha cobrado mucha fuerza estos síntomas abdominales. Y, y si ya sabemos que la ECA también se presenta en los intestinos y encima le damos ibuprofeno, ¿cuál creen que va a ser la- un, un- un efecto secundario? ¿No? Entonces, solo eso. Y estaban utilizando Pablito para bajar la fiebre. sí, para los síntomas, ¿no? Malestar general, fiebre, dolor de cabeza. Como a veces uno tiene y si no tiene paracetamol, usa el ibuprofeno, ¿no? Pero el uso de ibuprofeno a dosis altas y periódicamente o regularmente tiene sus efectos secundarios, como les había indicado. Entonces, si ya sabemos eso, ¿para qué usar ibuprofeno? Mejor usar paracetamol. Estamos coadyuvando a que la enzima, que este virus que ya actúa de hecho en los intestinos, con el ibuprofeno estamos dándole vía libre, ¿no? Para que cause más daño. ¿Alguien más alguna pregunta, chicos? Perdón, doctor, una última pregunta. Ujú. ¿Hay alguna respuesta positiva en cuanto al uso de inhibidores de KD? No, todavía no hay. Eh, hay, hay, Se están haciendo estudios in vitro por ahora en animales, ¿no? Eso, eso va por lo menos a tomar unos 6 meses a un año en poder encontrar algún tipo de inhibidor, pero por ahora no, que yo haya leído, no hay. ¿Tú has podido encontrar algo en la web? Lo que estaba revisando es que hay tratamientos con inhibidores de ese receptor. Los resultados son 50-50. Depende mucho del sistema inmune de las personas. Por eso quería saber si usted tenía alguna referencia en cuanto a respuestas positivas allá. No, todavía no se ha descrito. Pero, ¿qué tratamiento es el que has leído o qué inhibidor? Sí, están utilizando fosfonoprid y
para este tratamiento con inhibidores de la ECA2 y aparte están utilizando para la atenuación de la respuesta, o sea, de la tormenta de citoquinas en pacientes graves. Eso es lo que estaba leyendo, pero como le digo, las respuestas son 50 y 50. Varios pacientes presentan mejoría, pero varios están con el mismo cuadro. Entonces, Ah, ok. Lo que me, lo- no, muy bien, muy bien. Qué bueno que me lo preguntas porque, eh, como les había indicado, hay dos ECAs, ¿no? ECA sin número y la ECA2. La ECA2 es el receptor del virus. Y como tú me mencionaste dos medicamentos que son que actúan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, específicamente en el ECA, que son enalapril, captopril. ¿Qué medicamentos me dijiste? el fosinopril y el moepril. ¿Viste? Son de la misma familia. Son los ECA inhibidores. Que esos los utilizamos en los pacientes, como ya les había dicho, en los pacientes cardíacos, en los pacientes hipertensos, en los pacientes diabéticos, ya sea por prevención o por tratamiento. Porque, estos priles, como, como terminan su nombre en pril, estos priles, actúan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, inhiben a la ECA y hace que la vasoconstricción que, produce, que se produce ante la infección se relaje y eventualmente pueda coadyuvar con y pueda prevenir además el daño cardíaco, daño pulmonar, ¿no? Es como que les explicaba la manguera, ¿no? Cuando aprietan la manguera y sale el agua, sale disparando con fuerza, ¿no? Entonces tú le das estos medicamentos, los priles, y se relaja, ¿no? Y la presión baja. Entonces cuando usamos los enalapriles, hacemos que los vasos se relajen, baje la presión arterial, el músculo, las células musculares no estén bajo presión, también se relajen y, y bueno, así es como actuaría, eh, te- pero creo que tienes que revisar bien eso, confirmar, porque los enalapriles actúan en el ECA, ¿no? El ECA2 es otra enzima, totalmente diferente. ECA2. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Te hace sentido eso? Más, o, Sí, ¿sí? sí, creo que sí, ya me aclaró mucho la idea. Claro, claro, se está usando estos tratamientos en el... Es un tratamiento, estos tratamientos lo conocemos hace mucho, lo utilizamos en pacientes con síndrome metabólico, como les indicaba, ¿no? Entonces, también ahora se ha visto implicación porque si usamos cuando se usa mucho estas drogas en este tipo de pacientes, hay un balance, ¿no? Entre ECA0 y ECA2. Cuando se usa este tipo de medicamentos en estos pacientes con enfermedades de base, hace que baje el ECA y sube el ECA2. Y si sube el ECA2, hay mayor receptor para que más virus ingresan a las células. ¿Me entiendes? Sí, sí. ¿No? Entonces, estos medicamentos bajan el ECA2 y como siempre hay un balance ECA2-ECA, baja el ECA, perdón, estos medicamentos bajan el ECA, suben el ECA2. Mayor receptor para el virus, más virus entran a la célula, ¿no? Controla. Entonces, se ha visto también este tipo de implicaciones últimamente porque el sistema que les había explicado del receptor
EK2 ha salido recién a fines de marzo. Entonces vamos a ir aprendiendo nuevas cosas cada día que pasa. Nuevos reportes van a salir también, investigaciones. Pero es así. Y la importancia, como les decía, ¿por qué tanto hay que cuidar a las personas adultas? Porque generalmente son ellas las que tienen enfermedad cardíaca, hipertensión, diabetes, ¿no? A comparación, digamos, de una persona joven. Pablito, una última, a ver, ¿qué conoces respecto cuando has indicado que el receptor, que el EK2 sirve de receptor para la proteína S? ¿Qué señal intracelular al interior de la célula activa este complejo de unión? Proteína S y el EK2 al interior de la célula para que se abra, diríamos, ¿hay algún mecanismo intracelular, así una señal intracelular que activa el No, receptor? Doc. receptor? No, o sea, generalmente es una unión directa, ¿no? Es un receptor directo que se une con la proteína S y este receptor se encarga de endositarlo, ¿no? No hay Es una... directo. Es directo, No, ¿sí? Como les había... no hay estudios donde está revelado qué señal activa al interior de la célula es el EK2 cuando se interactúa con la proteína S. No, por ahora no hay. Es una... Esa unión es la unión directa con el receptor y el receptor se encarga de endositar al virus dentro de la célula. ¿Se ve mi imagen? Sí, 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 está bonito. Esa señal, por eso, al interior de esa, yo decía, cuando se une a la proteína, Aquí. la S y se une a EK2, esta al interior envía alguna señal para que ocurra esta, esta endocitosis. No, es un proceso de endocitosis, así tal cual, por ahora, ¿no? Por ahora lo que se ha descrito.